Hola, buenos días. Comienzo por los agradecimientos que para nosotros en días como hoy son especialmente importantes. Gracias a los medios que os desplazáis hasta aquí y nos ayudáis a dar visibilidad a los proyectos culturales que se desarrollan en la región. Gracias, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan. Gracias también a los miembros de la Comisión de Valoración por el trabajo que han hecho con la selección de estos proyectos y también por compartir con nosotros un ratito esta mañana. Y, por supuesto, y gracias muy especialmente a los 10 artistas beneficiarios y, sobre todo, a los artistas que esta mañana nos acompañan y nos van a hablar de sus proyectos. Además, aprovecho para darles a todos la enhorabuena por sus trabajos. Como sabéis, en el año 2017 la Junta de Extremadura recupera las ayudas a artistas visuales con la publicación del Decreto 32/2017 de 28 de marzo, un texto que recoge las bases reguladoras y ese mismo año, en 2017, también se publica la primera convocatoria. Desde la Administración regional nos enfrentamos a esa primera convocatoria con mucha ilusión, mucho optimismo y mucha alegría porque suponía, de alguna manera, empezar a acercarnos a uno de nuestros objetivos, que es la promoción, el fomento, el apoyo, el impulso y la difusión de la creación contemporánea en la región. En este caso, centrada especialmente en la producción y difusión de proyectos artísticos. Estas ayudas, herederas de alguna manera de las extintas Francisco de Zurbarán, constituyen una medida de estímulo que consideramos fundamental para el sector de las artes visuales en la región y son, sin duda, una de las líneas estratégicas de trabajo de la Consejería para este ámbito de la creación. Su gestión se realiza en régimen de concurrencia competitiva conforme a criterios de igualdad, no discriminación, publicidad, transparencia y objetividad. También las bases reguladoras recogen los criterios de valoración, que son los que le sirven a la Comisión para puntuar y valorar los proyectos. Estos criterios tienen su reflejo en la convocatoria anual y se articulan en diferentes apartados, como son la calidad, el interés específico de la producción, el interés social, la originalidad o la innovación, por citar algunos. En el año 2019 a la convocatoria han concurrido 33 artistas con 33 propuestas. Se ha resuelto con 10 artistas beneficiarios y son 5 los que nos acompañan hoy y nos van a hablar de sus proyectos. Continuando con los agradecimientos, quiero hacerlo extensivo a los 33 artistas, a todos los que presentan proyectos y nos hacen partícipes de sus inquietudes y de sus trabajos. Por un lado, porque nos permite conocer de primera mano lo que sucede en el mundo de la creación en Extremadura y también porque nos brindan una información muy valiosa para afrontar nuestra gestión de una forma más eficiente y más eficaz. Este acto de presentación se va a desarrollar con la intervención de los 5 artistas presentes que nos van a hablar de sus proyectos y a los que voy a ir dando paso. No pueden estar con nosotros por motivos laborales Daniel Muñoz, Ángela Costa, Carlos Javier Valverde, María Ramos y Jenín Andrada. Para hablar de sus proyectos hemos preparado unas líneas que os vamos a leer y que son muy breves. Cierra el turno de intervenciones y el acto la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores Redondo. En primer lugar, interviene Nuria Cano. Bueno, pues mi nombre es Nuria Cano, trabajo en la investigación y procesos de la imagen en movimiento, ¿no? El vídeo, experimentándolo a través de instalación, ilustración y nuevas tecnologías, del cual me explayo más con el tema analógico, ¿vale? Pero luego utilizo bastante el tema digital, pues como una herramienta más, ¿no? Porque todas las herramientas tienen una función, ¿sabes? Como cuanto más herramientas sepas, más libertad de expresión tienes. El proyecto presentado acá es una instalación que lleva una parte totalmente analógica y otra parte de nuevas tecnologías, donde son una serie de planos que todos, desde un punto de vista, desde un visor, cuando tú miras, todos los planos se juntan creando una imagen en movimiento, ¿vale? Entonces, eso es lo que estoy creando aquí en estos procesos.
¿Ya está? Os voy a hablar un poquito del proyecto de Daniel Muñoz, que, bueno, pues como os decía, no puede estar con nosotros esta mañana. Daniel Muñoz es un artista conocido por nosotros porque participó en la primera edición de Cáceres Abierto. Ha realizado numerosas intervenciones en el espacio público en los últimos años en ciudades como Londres, Río de Janeiro, Vancouver, Tokio o Los Ángeles. También ha realizado exposiciones en centros artísticos de Tailandia, Jordania y Puerto Rico y dentro del ámbito nacional en Madrid, Valencia o Badajoz, por citar algunas ciudades. Su proyecto lleva por título Defectos espaciales y plantea una serie de ideas en torno al arte como generador de nuevos territorios desde los que cuestionar nuestra mirada y las relaciones sociopolíticas que mantenemos con nuestro entorno inmediato. Y, por otro lado, trata de definir un conjunto de categorías heredadas a través de la historia en relación con los valores estéticos con los que asumimos nuestro patrimonio cultural. Interviene ahora Isabel León. Buenos días, gracias por las ayudas para poder llevar a cabo algunos proyectos que necesitan de este apoyo, ¿no?, económico. Mi proyecto consiste en la edición de un libro que recoge un proyecto que llevo realizando desde hace más de 3 años y recoge estos 3 primeros años. Este proyecto es una serie de mini video performance que he estado compartiendo periódicamente con una periodicidad aproximada de 1 a la semana en Internet. Y todos estos vídeos tienen unas características que les dan una uniformidad y es que no tienen una duración mayor de 1 minuto, que están concebidos un poco como bocetos, son como ejercicios de creación muy libre y muy espontánea. Y para mí lo interesante de este proceso ha sido el conjugar esa parte de diversión y juego con la constancia y el compromiso que significaba el crear cotidianamente y el comprometerme a hacerlo, ¿no? Entonces, esta edición pues recoge todo este proceso. Y para ella, bueno, pues los vídeos han sido editados especialmente, mejorar la calidad de las imágenes también, de los frames que van en el libro. Y luego tengo la suerte de que han participado algunos artistas. Es que soy muy bajita. Han escrito algunos artistas que para mí son muy importantes, como han sido Bartolomé Ferrando, Antonio Gómez, Nieves Correa, Pancho López y Shannon Cochrane. Entonces, bueno, pues el libro ya existe, ya está producido y nada, estoy muy contenta y muy agradecida de poder haber... Ha sido como una manera de... Esta edición es una manera un poco de honrar ese trabajo de tanto tiempo y de como pequeño, un trabajo que nació como algo un poco lúdico o insignificante, ¿no? Y como a lo largo de los años ha cogido la fuerza que le da la serie, ¿no? y la constancia. Y nada, eso. Gracias. Vamos a hablar ahora de la propuesta de Ángel Acosta. Él es licenciado en Bellas Artes, especialidad pintura desde el año 2014. Su proyecto Fractal es una reflexión en torno al ruido visual y las pantallas en las que estamos inmersos. Para ello, aísla la obra de este contexto y la materializa a través de la pintura y el collage tridimensional, tratando de visibilizar el pozo de la deriva virtual diaria a la que nos enfrentamos, dándole forma de mapas abstractos inspirados en el píxel y la geometría fractal. Presenta su proyecto ahora Isabel María. Hola. A mí, primero agradecer y he venido aquí para apoyar, ¿no?, como todos, un poco
las propuestas de apoyo económico siempre a los artistas audiovisuales y visuales que se puedan hacer en la Comunidad de Extremadura. Como extremeña que soy y bueno, mi investigación en torno al paisaje familiar reside en un estudio audiovisual donde planteo a una familia a modo de foto familiar, recrear en un tableau vivant, lo que sería un escenario construido a modo de ficción, un documental que dura 1 hora. En esa hora se van a desarrollar una serie de parámetros de la comunicación no verbal donde vamos a estar viendo esas ficciones y fricciones familiares en las que todos estamos inmersos y donde se van a plantear discursos de roles, en lo que tanto significaría papeles de género como lo que es ser hijo, ser madre, ser padre y ser hermano. El paisaje familiar ahonda en lo que es la molécula de la sociedad y donde se van a construir los patrones a donde luego nos vamos a desarrollar como individuos. Entonces creo que es un terreno interesante de explorar, donde investigar también a través del lenguaje audiovisual como soporte, que es el lenguaje de la contemporaneidad, y donde poder movernos dentro de ese parámetro de algo tan doméstico y que no damos un punto de mirada habitualmente como extraordinario, siendo la base de lo que somos a nivel de construcción de personalidad de todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a desarrollar en 7 videocreaciones. Esas 7 videocreaciones van a estar sujetas primero a una entrevista a partir de grabación documental, entrevista con las personas que están ahí, las que se entienden que son familia, y siempre enraizadas a partir de la primera persona que creó esa familia. Después genero la relación con las familias que se han creado de esas familias y cómo cambian los roles donde se van a situar como nuevos padres o lo que eran hijos o lo que eran hermanos, ¿no? A partir de ahí también desarrollo una serie de fotografías donde doy paso a esa congelación de la imagen, desde donde parto, y que posteriormente, bueno, pues se irán desarrollando todo el proyecto en el que ya estoy terminando, queda poco ya, me quedan 2 familias por retratar y donde, bueno, pues estoy bastante contenta por la investigación que se desarrolla como consecuencia de lo que sería como también un poco lo que es una mirada artística dentro de la antropología. Bueno, gracias. Okay. Bueno, vamos a ver ahora el proyecto de Carlos Javier Valverde. Él en los últimos años ha expuesto en galerías y centros de arte de Turín, Francia, Japón o Alemania. Dentro de nuestro país destacamos exposiciones en la Fundación Joan Miró de Barcelona o en la Casa Encendida de Madrid. La fórmula química que identifica a la familia del fosfato da nombre a su proyecto. El descubrimiento de los fosfatos en la provincia de Cáceres a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, marca un punto de inflexión en la comunidad extremeña, donde se produce un cambio de paradigma del modelo productivo, del mundo rural al mundo industrial. El objetivo de este trabajo es realizar una reflexión sobre el pasado industrial de nuestra comunidad autónoma, enfrentándolo a esa idea de Extremadura como periferia y paradigma del mundo rural, con idea de dar sentido a nuestro presente, en un proyecto que va a trabajar entre Cáceres, Barcelona y Bruselas. Interviene ahora Maite Cajaravilla. Hola. Bueno, lo primero, agradecer a la Junta de Extremadura y a la Consejería de Cultura por las ayudas. Decir también y incidir en la importancia que tienen estas ayudas para los artistas, porque son ayudas de producción, es decir, que es para generar más trabajo y eso es muy importante. Y bueno, voy a hablar de mi proyecto. Yo como artista trabajo normalmente con arte y nuevas tecnologías y mi proyecto de alguna manera se basa en un trabajo que hice hace 2 años, en el 2017, en Cáceres Abierto, y que daba un poco esa escultura como resultado de
de todo un proceso de análisis de datos sobre la cultura, sobre datos socioeconómicos de Extremadura. Era un poco intentar lo que se pretendía y lo que se pretende, que es el nuevo trabajo que voy a hacer, es bueno, que entendamos realmente cómo es Extremadura, digamos, en este proceso de crecimiento o decrecimiento que tengamos o en cada uno de los sitios. Es decir, es como plantear a cada uno de nosotros, a cada uno de los extremeños, cada uno de los individuos, nuestro propio relato con lo que se supone que están dando unos datos de forma neutral, no subjetiva. Entonces, para hacer este mapa, digamos que con el desarrollo se utilizan unos 4 parámetros fundamentales. Se utilizan muchas variables, pero al final quedan 4 parámetros, que sería la geografía de cada municipio, si ese municipio crece o no crece en población. Si crece en población es que hay gente que está volviendo a la ciudad. Si crece o no crece en Producto Interior Bruto, es decir, si tiene un crecimiento económico. Y luego si tiene mucho paro o no tiene mucho paro, o si hay mucha diferencia entre el paro femenino versus el masculino. Entonces, esto se le aplica unas variables negativas. Entonces, de alguna manera, nosotros si vemos este mapa, pues ya sabemos enseguida cómo está esa zona, ¿no? Y puedes ver zonas donde todo está súper plano, es decir, las ciudades no están creciendo nada. Puedes ver zonas donde hay muchos picos, es decir, que están pasando cosas. Y eso es una manera de visualizar datos, ¿no? Esa visualización de datos inicialmente era al revés, quería ir desde los datos, desde lo virtual hasta lo físico, y entonces se hizo una escultura en cerámica, pero ahora, digamos, la idea de este proyecto es pasar de esa fisicalidad que se le dio hace 2 años, pasarlo ahora a lo virtual, para poder, bueno, pues realmente la idea de todo esto es que todo el mundo lo conozca, es un poco democratizar ese conocimiento que ha tenido un proceso de trabajo y tal, y ahora sería como ponerlo para todo el mundo. La idea inicialmente es ponerlo en el MEIAC en algún momento, que ya hablaremos, Antonio, pero además también sería ponerlo en la web, es decir, ponerlo en abierto, para que todo el mundo que quiera, pues eso, que quiera un poco comparar su propia narrativa con la narrativa real de su ciudad o de su pueblo, con la narrativa socioeconómica basada en datos y no en ideas preconcebidas, pues entonces que se pueda ir al mapa y ver, bueno, pues cómo es, ¿no? La idea de que el arte también, es decir, en este caso se dice que ahora mismo los datos serían como el petróleo, ¿no? Data is oil, que se dice en inglés. Y a mí el otro día pensaba, digo, bueno, realmente ahora los datos serían como el óleo, ¿no? Es decir, ahora mismo los datos es, dentro del mundo del arte, una herramienta, o sea, no una herramienta, sino es algo que tú puedes moldear, ¿no? Que tú puedes trabajar con ello y que te puede dar un resultado. En ese sentido, pues bueno, pues mi trabajo, pues a mí me gusta mucho trabajar con visualización de datos y bueno, pues ese es el proyecto que presento, se llama Vextre, que sería Virtual Extremadura, algo así. Y ya. José Iglesias nos habla ahora de su trabajo. Bueno, muchas gracias. El proyecto que presenté se titula La memoria es un verbo y era un modo de concentrar un trabajo que he estado haciendo durante los 2 últimos años en torno a políticas de la memoria. He estado trabajando en Argentina y el Sáhara Occidental. Ahí, ¿sí? Y bueno, este proyecto, estas ayudas eran una forma de traer el proceso hacia Extremadura y trabajar en un contexto que era muy cercano, pero en el que realmente nunca he podido trabajar. Esta imagen creo que resume bastante bien. Era una cámara de 360 grados para visualización con gafas de realidad virtual en el campo de concentración de Castuera,
que ahora mismo es un campo de concentración que funcionó hasta principios de los años 40 y que ahora mismo no tiene nada que lo identifique. Apenas hay unos restos y no hay ningún tipo de cartel ni indicación. Entonces, resumiendo mucho, el proyecto básicamente era un acercamiento a los procesos de memoria y de olvido a través de, pongamos comillas, nuevas tecnologías, para preguntarnos cómo la relación física con las nuevas tecnologías, es decir, cuando te pones unas gafas, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual, que crea una relación muy física con la imagen, al mismo tiempo que hay un distanciamiento total, porque estás relacionándote únicamente con datos y píxeles, cómo estas tecnologías estaban alterando nuestra forma de relacionarnos con los restos materiales de la memoria. El proyecto mezcla una parte de trabajo más documental a través de entrevistas y grabaciones registrando espacios, espacios que tienen restos arqueológicos o que no los tienen, entonces, en ese caso registrando esa ausencia. Pero estos materiales más documentales se llevarán luego a un espacio formando una instalación donde los dispositivos de visualización, como las gafas, como unas pantallas, tienen un aspecto físico, se aparecen como objetos. Y por último, decir que el proyecto se presentará a lo largo de 2020 en Holanda y en Argentina y que sería estupendo presentarlo en Extremadura. Me gustaría mucho que volviese, una vez terminado, que volviese por aquí. Muchas gracias. Continuamos con María Ramos. Ella es ilustradora asentada en Madrid. Su trabajo se centra en la narración y se especializa en el álbum ilustrado y el cómic. En España ha trabajado con editoriales como Fulgencio Pimentel, Fosfatina Ediciones o Mamut Cómic. Desde 2016 es profesora de ilustración en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. La Villa Luminosa es un cómic centrado en la casa de la emblemática muñeca de los años 80, Chabel, la versión japonesa de la también emblemática muñeca Barbie. La villa es el punto de partida para contar diferentes historias, en las que intervienen otras autoras aportando diferentes visiones, todas con carácter muy personal. En este trabajo podemos encontrar similitudes con el cómic underground de los años 70 y la técnica que emplea es la impresión usando 3 tintas directas. El último artista, que tampoco está hoy con nosotros, es Genín Andrada. Él es fotógrafo, editor gráfico y docente. Su trabajo abarca desde el mundo editorial hasta los procesos de creación. Es creador de imágenes capaces de convertirse en metáforas que hablan de su propia experiencia y desde ahí establece diálogos con el espectador. Fue el primer fotógrafo español en exponer individualmente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y ha desarrollado proyectos para Naciones Unidas o para el Ministerio de Cultura francés, por citar algunos. Madrid, una metrópolis multirracial y multicultural, es su propuesta, en la que los protagonistas son personas que circulan por el centro de esta ciudad. Son fotos robadas de viandantes de diferentes razas, edades, culturas, de diferentes estatus sociales, pero que todos se mezclan transitando y conviviendo en los mismos espacios. En las últimas décadas, el mundo rural se ha despoblado y en la actualidad más del 50% de la población mundial vive en grandes ciudades. Su trabajo indaga en la pérdida de la identidad para vivir en esa masa que circula, deambula sin saber muy bien hacia dónde. El teléfono móvil se ha convertido en el principal canal de comunicación, en un universo cada vez menos real y más virtual, donde la soledad acecha cada vez con más protagonismo. Su tratamiento de la luz y del color otorgan a estas imágenes una nueva visión frente al documentalismo tradicional. Cierra este acto de presentación la consejera de Cultura, Turismo e Igualdad, Nuria Flores Redondo. Turismo y después, perdón. Gracias. Igualdad era antes. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por asistir y dar visibilidad una vez más a esta
pata de la cultura, que son las ayudas a los artistas visuales. El arte más pegado a nuestra actualidad debe tener un marco de trabajo garantizado por las administraciones públicas, porque nos permite vislumbrar nuevas realidades sociales y nuevos caminos para abordarlas. El arte contemporáneo nos llama la atención sobre lo que está por venir. Su fomento y divulgación encaminado al enriquecimiento de la cultura de nuestra comunidad autónoma es un compromiso ineludible en la Junta de Extremadura. Para la consecución de este objetivo se consideró fundamental en la pasada legislatura retomar una línea de ayudas que no se concedían desde 2010, con la denominación de Ayudas Francisco de Zurbarán. La creación en 2017 de las ayudas a artistas visuales supuso la recuperación de esta medida de impulso clave para el sector de las artes visuales en la región, acomodándola a la realidad y demandas actuales y teniendo como base dos objetivos fundamentales. Por un lado, reforzar y fortalecer este sector, el de las artes visuales en nuestra región. Y por otra parte, dado el importante papel que los artistas desempeñan en nuestra sociedad como creadores de contenidos culturales y educativos, de riqueza en el más amplio sentido de la palabra, considerábamos fundamental retomar el contacto perdido años atrás con los creadores extremeños o vinculados de alguna manera con nuestra tierra, impulsar, apoyar su trabajo, especialmente, como decía Isabel, la producción, difundir sus carreras y reforzar su labor en un contexto tan complicado y convulso como el del arte actual. Estamos convencidos de que el apoyo, fomento y promoción de la creatividad artística en el campo de la creación contemporánea y las artes visuales en Extremadura contribuye decisivamente al desarrollo social y cultural de nuestra región, sin olvidar que la cultura y, en concreto, las artes visuales son un importante factor de desarrollo económico en nuestra comunidad, estrechamente vinculadas a la educación, a la generación de un pensamiento crítico y también, como no, al turismo, a la generación de una oferta cultural de calidad, coherente y con proyección exterior. Prueba del excelente momento artístico por el que atraviesa la región es la dificultad que supone año tras año la selección de los proyectos beneficiarios de las ayudas. Los trabajos presentados hoy, pese a ser muy distintos, coinciden en cumplir con rigurosidad todos y cada uno de los criterios de valoración recogidos en las bases de la convocatoria. Calidad, claridad y coherencia en la presentación del proyecto, interés específico de la producción, originalidad, innovación, proyección nacional e internacional, interés social o difusión, entre otros. Nuevos tiempos ligados de manera consustancial a las nuevas tecnologías y a una relación cada vez más estrecha con el espectador, que se convierte en muchos casos en actor activo. Así que, antes de terminar, agradecer vuestra presencia a los medios que nos dais voz, como decía, y nos ayudáis a difundir este trabajo, a la Comisión de Valoración por su compromiso con este proyecto, que son las ayudas a artistas visuales, y especialmente a los artistas que nos acompañan por compartir con nosotros su tiempo y sus propuestas. Enhorabuena y gracias a todos.